Fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Las lecciones de Maitines, las del primer nocturno, son tomadas de la primera epístola del mismo apóstol San Juan. Lo que fue desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos y contemplamos, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, vida que se hizo patente, y así la vimos y damos de ella testimonio, y os evangelizamos esta vida eterna, la cual estaba en el Padre y se dejó ver de nosotros. Esto que vimos y oímos es lo que anunciamos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros, y nuestra unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y os lo escribimos para que os gocéis y vuestro gozo sea cumplido. Y la nueva que oímos del mismo Jesucristo y os anunciamos es que Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. Si dijéremos que tenemos unión con Él y andamos entre tinieblas, mentimos y no tratamos verdad. Pero si caminamos a la luz, como Él está asimismo en la luz, tenemos nosotros una común y mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonárnoslos y lavarnos de toda iniquidad. Si dijéremos que nosotros no hemos pecado, le hacemos a Él mismo mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis, pero aun cuando alguno pecare, no desespere, pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo, y Él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si guardamos sus mandamientos, con eso sabemos que le hemos conocido. Quien dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda sus mandamientos, en ese verdaderamente la caridad de Dios es perfecta. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de San Jerónimo, presbítero, sobre los escritores eclesiásticos. El apóstol Juan, a quien Jesús amó en gran manera, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Santiago, que fue decapitado por Herodes después de la muerte del Señor, rogado por los obispos de Asia, escribió el último evangelio contra Cerinto y otros herejes principalmente para refutar la afirmación de los ebionitas, los cuales aseguraban que Cristo no existió antes de María. Esto le movió a dar a conocer su genealogía divina. Desterrado a la isla de Patmos en el año 14, es decir, durante la segunda persecución neroniana, escribió el Apocalipsis, que fue interpretado por San Justino Mártir y por San Ireneo. Muerto Domiciano y anuladas sus actas por el Senado, a causa de su excesiva crueldad, durante el reinado de Nerva volvió a Éfeso y permaneciendo en esta ciudad hasta el tiempo de Trajano, fundó y gobernó todas las iglesias de Asia. Murió consumido por la vejez en el año 68, después de la muerte del Señor. Fue sepultado cabe en la misma ciudad. De los comentarios del mismo, en la epístola a los Gálatas. El bienaventurado evangelista Juan, cuando vivía en Éfeso, en su última ancianidad, y pudiendo apenas ser llevado a la iglesia por mano de los discípulos, experimentaba gran dificultad en expresarse. Hallándose en este estado, no acostumbraba a pronunciar en las asambleas otras palabras que estas: hijitos, amaos los unos a los otros. Como estas mismas palabras pronunciadas con tanta frecuencia causaron cansancio a sus discípulos y a los hermanos, le preguntaron: Maestro, ¿por qué siempre dices lo mismo? El cual contestó una respuesta digna de Juan: porque es mandato del Señor, y si se cumple, Él solo basta.
Tercer nocturno está tomado de la lección del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Pedro: Sígueme. Volviéndose Pedro a mirar, vio venir detrás al discípulo amado de Jesús y lo que sigue. La homilía es de San Agustín, obispo. La Iglesia reconoce dos vidas divinamente recomendadas e instituidas. La primera vive de la fe y la otra de la contemplación. Una en tiempo de la peregrinación, la otra en la eternidad bienaventurada. Una en el trabajo, la otra en el descanso. Una en el camino, la otra en la patria. Una en la vida activa, la otra en la vida contemplativa. Una se aparta del mal y obra el bien, la otra carece de todo mal y posee un gran bien, del que goza. En una se pelea con el enemigo, en la otra se reina libre de todo enemigo. En una se socorre al indigente, en otra se vive en donde no existe la indigencia. En una se perdona los pecados ajenos para que sean perdonados los propios. En la otra ni se sufre lo que debería perdonarse, ni se hace lo que necesitaría de perdón. Una es afligida por las calamidades a fin de que no se ensoberbezca con los bienes. La otra posee la plenitud de gracia, carece de tal manera de todo mal, que sin peligro alguno de soberbia está unida al sumo bien. Por lo mismo, una es buena, pero llena de miserias, la otra es mejor y bienaventurada. La primera es significada por el apóstol Pedro, la segunda por San Juan. La primera transcurre íntegra durante el curso de la presente vida y termina con ella. La otra halla su complemento después del fin de la presente vida y en el siglo venidero no tiene fin. Por eso se dice al primero: sígueme. Del otro está escrito: si quiero que permanezca así hasta que yo venga. ¿Qué te va a ti? Tú sígueme. ¿Qué significa esto? En cuanto me es dable comprenderlo, ¿qué significa sino: tú sígueme imitándome en la manera de sufrir los males temporales, en cuanto a él, que permanezca acá hasta que yo venga para recompensarle con bienes eternos? Oración. Derramad benignamente, Señor, la luz sobre vuestra Iglesia, para que, iluminada con la doctrina del bienaventurado apóstol y evangelista Juan, consiga los bienes eternos, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.